Buenos días, hermanos. Nuevamente es un privilegio poder compartir la palabra del Señor y en esta semana lo que hemos intentado hacer es traer varios textos relacionados a un tema en particular y es cómo estamos escuchando la palabra del Señor. Queremos que todo el efecto de las implicaciones de cada texto puedan tener una respuesta en nuestro corazón, ¿no? Y poder examinar nuestra vida a la luz de lo que escuchamos. Sin lugar a dudas, si tomaríamos cada pasaje y lo estudiaríamos en profundidad, sacaríamos también mucho provecho, ¿no? Pero siendo que es campamento, decidimos predicar en forma temática, ¿no? Y Johnny les estuvo compartiendo y fue una gran bendición a la que hemos estado expuestos, ¿no? En cuanto a la actitud correcta de nuestro corazón. Pero yo quiero en esta mañana invertir el tema y ver cuál es la actitud incorrecta ante la palabra. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón cuando no estamos tomando nota de todo lo que Johnny nos enseñó en las dos sesiones anteriores, tanto en el taller como en el primer estudio? ¿Qué es lo que se genera en nuestro corazón? Bueno, quiero decirte que lo que está pasando en nuestro corazón lo podemos definir como rebeldía. Eso es lo que explica nuestra falta de arrepentimiento a la palabra, ya que no hay muchas otras alternativas. No es que nosotros decimos, bueno, no me arrepiento y me quedo como en piloto automático, en un estado neutral en el cual no estoy ni bien ni mal, solamente no respondo. No, no. Lo que sucede es rebeldía. Esa es la respuesta a la falta de arrepentimiento. Ahora, quiero decirte algo. Vos decís, pero capaz yo no digo de manera activa lo que se está diciendo, lo rechazo. No voy a hacer caso de nada de lo que se diga. Quizá no es una rebeldía activa la que sucede en nuestro corazón, pero también hay otra clase de rebeldía, que es una rebeldía pasiva, donde de manera abierta yo no estoy expresando que no quiero obedecer. Es más, hasta puedo reconocer la importancia de lo que se está diciendo para mi vida si es que lo aplico, pero voy a dar vuelta y voy a postergar la decisión lo más posible. Voy a hacer que mis acciones y mis conductas sean dirigidas por la palabra, pero de manera más lenta posible. No quiero sufrir de inmediato ninguna decisión radical o ningún cambio radical que lo que se está diciendo tenga que producir. Uno piensa en eso y la mejor ilustración, ¿no? A veces tiene que ver con los niños. Un niño puede decir, no quiero comer la comida o no quiero hacer esto que me está diciendo mi papá y empieza a llorar y a hacer un montón de berrinches para no hacerlo. Eso es rebeldía. Así se define, ¿no? Pero hay otra clase de rebeldía, donde este niño no dice no quiero comer. No, se empieza a distraer, empieza a mirar para otro lado, empieza a comer y a masticar 40 minutos algo que se lo tenía que haber masticado antes. Y empieza a hacerle la vida imposible al padre, a hacerlo perder tiempo. Y uno dice, bueno, no es que se está oponiendo a lo que le digo, solamente que está dando vuelta. Pero eso también es rebeldía. Y muchas veces nuestra respuesta a la palabra no es no quiero obedecer. No, escucho, pero voy a empezar a dar vueltas entre lo que se dijo y lo que yo voy a hacer. Y eso es algo que tenemos que corregir. Necesitamos saber, hermanos, que no estar atento a la voz de Dios y dejar que eso transforme nuestro corazón de manera inmediata, no tiene que ver con que me dio sueño cuando estaban predicando. Tiene que ver con algo que se hizo antes, ¿no? Con la preparación, muchas veces la pasividad con que tomamos las cosas de Dios y lo activo que somos para tomar las cosas del mundo, lo que enseñaban antes, ¿no? En cuanto a las pantallas. Y eso explica muchas veces nuestra falta de atención, lo distraído que estamos, esas miradas adormecidas, casi a punto de caer en un profundo sueño, los cabezazos también, el aburrimiento o aún la falta de entusiasmo ante lo que se está diciendo. Parece que todo eso son hechos aislados en nuestra vida, pero quiero que en esta mañana
juntos podamos ver que todo eso que te acabo de describir tiene una relación directa con la rebeldía de nuestro corazón que no quiere someterse a la Escritura. Tengo que entender que la prontitud para olvidar y silenciar lo que se acaba de predicar y hablar de cualquier otra cosa, ni bien termina la reunión, como por ejemplo fútbol, política, economía, trabajo, construcción, qué voy a comer, etcétera, no es falta de intencionalidad o un descuido, o mira, soy tan distraído y no fui intencional en hablar en esto. Hermanos, en esta mañana tenemos que ver esas actividades como una rebeldía de nuestro corazón, que se empecina en silenciar la palabra de Dios que acabo de escuchar. Es un corazón rebelde que quiere ahogar todo pensamiento escritural y de parte de Dios. Así que tengo que saber que esa falta de obediencia a la voz de Dios y pretender tener una opinión mayor no es ignorancia simplemente, sino es algo oculto en mi corazón. Muchas veces es oculto, no me doy cuenta. Un corazón que teme a perder cosas si tiene prontitud para aplicar la Escritura. Un corazón que ama las cosas de este mundo más que la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios enseña. Así que cuando decimos, por ejemplo, yo sé lo que Dios dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero a mí me cuesta. Así que yo voy a ir más lento, voy a ir de a poco. Lo que estoy haciendo es decir, bueno, ya no tengo más argumento en contra de lo que Dios dice, pero en la forma en que yo lo voy a aplicar, voy a tomar las riendas yo y va a ser bajo mi propia autonomía que voy a aplicar esto. Y en la medida que yo quiera y esté dispuesto. Y eso llevarlo a todas las áreas de tu vida. Vos puedes decir, Dios dice que esto hay que hacer con los hijos y lo entendés. Pero deja que yo lo aplico como a mí me parece y en la inmediatez que yo quiera. Eso es rebeldía. Dios dice que tengo que esforzarme en estudiar, en leer, en crecer en relación a la palabra. Pero bueno, no, yo así, muy lento. Eso es rebeldía también, hermano. Porque eso es lo que va a transformar nuestra vida, nuestro corazón. Voy a leer varios versículos. Ustedes, si están tomando nota y si alcanzan a buscarlo, está bien. Y si no, concéntrense en escucharlo. Pero en 1 Samuel 15, 22 y 23, ¿recuerdan ahí cuando Dios había mandado por medio del profeta Samuel a Saúl que destruya todo lo que había en Amalek? Y él había perdonado lo mejor. Lo que le gustaba no lo destruyó, ¿no? Se quedó con los animales con la excusa de que después eso se lo iba a ofrecer a Dios. Y en el versículo 22, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿A Dios le interesa la forma en que yo lo puedo impresionar trayendo cosas que Él no me pidió y no obedecer lo que Él me pidió? ¿Se complace Dios en eso? Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjate, prestar atención y obedecer están ligados. Son dos cosas que van de la mano. Pero el versículo 23 es tremendo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Notaste eso? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira lo que está diciendo la Escritura. Como pecado de adivinación. O sea, es como si vos practicaras el ocultismo. Es lo mismo. En Deuteronomio capítulo 18 dice que no tienen que ir en pos de eso. Y lo firma Dios a eso. Yo Jehová, o sea, ordeno que esto no se tiene que hacer. La persona que era divina tenía que morir porque había consultado a los demonios. Había abierto una puerta a Satanás. Había caído en algo tremendo, ¿no? Y Samuel dice, mira, no prestar atención a la palabra de Dios, para Dios es lo mismo que el pecado de adivinación. ¿Qué te parece? Es grave, es grave. Así que cuando nosotros decimos, no, lo que pasa es que me aburro, me duermo, me da sueño.
Mira, el sueño no es una enfermedad, tiene que ver con cosas que hacemos antes y después, ¿no? Prestar atención tiene que ver con lo importante que es esto para mí. No es una cuestión de imponer, es una cuestión de importancia, de prioridad, de que de esto depende mi vida. Así que vamos a ver algunas formas en cómo el corazón se cierra ante la palabra de Dios y muestra esa rebeldía. Antes vimos la actitud correcta para escuchar, para acercarnos a escuchar la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver la actitud incorrecta. Y también vamos a comenzar ahí en Lucas capítulo 3, versículo 15 en adelante. Déjame recordarte solamente el contexto. Acá está Juan predicando. Él eleva su voz como un predicador fiel en un escenario de decadencia espiritual. Y él va a llamar a las personas al arrepentimiento. Él va a dar un mensaje suficientemente claro. Mantuvo la centralidad en Cristo. ¿Te acordás cuando muchos estaban a la expectativa diciendo, ¿será este el Mesías? No, él dijo, no, es Cristo de quien yo predico, ¿no? Aunque la mayoría de la gente fue rebelde ante la voz y la predicación en el ministerio de Juan el Bautista, hubo algunos que escucharon y se arrepintieron, ¿no? Y se mencionan ese grupito y se los va a destacar. Pero ahora quiero que veamos a alguien que rechazó el mensaje de Juan el Bautista de manera abierta. Y vamos a leer ahí los versículos 18 hasta el versículo 20. San Lucas 3, 18 al 20. Con estas y con otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Esto no es que tiene un orden de importancia, podríamos haber arrancado en cualquier texto, pero tenemos que entender que muchas veces la rebeldía que está en nuestro corazón se va a expresar en una actitud incorrecta, rechazando al mensajero y olvidándose lo que la palabra en sí está diciendo. Es poner la mirada en quién está comunicando la verdad y olvidarse de la verdad misma, ¿no? Así que una forma de oponerse o de no escuchar como Dios quiere que escuchemos es rechazar al mensajero, y Herodes hizo esto, ¿no? Lucas va a resumir el ministerio de Juan, que duró aproximadamente 6 meses. Acá se resume todo, ¿no? Y coloca esta historia para que veamos la respuesta generalizada ante la palabra de Dios. Y el evento acá del encarcelamiento de Juan no está puesto en forma cronológica, sino en forma temática. Él va a mostrar cuál es esta forma de rechazo, a qué punto llegó el rechazo ante la palabra, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? El rechazo de todos los corazones que no quieren arrepentirse de sus pecados y prefieren vivir en rebeldía en contra de Dios, van a tomar este patrón. Fíjense ahí el versículo 18 dice: con estas y con otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Anunciar es predicar, él evangelizaba, él mostraba el camino, ¿no? Eran buenas noticias. Y uno dice, cuando te pones a leer la predicación de Juan, ¿dónde están las buenas noticias? Parece que todo es arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Las buenas noticias es que hay perdón, uno podría pensar, ¿no? Pero son buenas noticias decirle a un pecador que su pecado lo va a destruir. Eso es una buena noticia. No es que esa es la mala noticia y después viene la buena noticia. Eso es parte de la buena noticia, porque le estás diciendo la verdad. Le estás diciendo la verdad. Y eso es lo que hacía Juan. Y el versículo 19 dice: entonces Herodes el tetrarca. Este era hijo de Herodes el Grande. Este es el Herodes Antipas que se menciona a lo largo del ministerio de Jesús. Después ya vamos a ver un poquito, ¿no? En cuanto a eso. Dice, siendo reprendido por Juan. Este es un verbo en forma de participio y tiene que ver con algo continuo. O sea, todo el tiempo él estaba convenciéndolo, reprendiéndolo, exponiendo su pecado, sacando a la luz
este pecado. Lo hacía de manera constante con Herodes. Así que esto es lo que hace la predicación del Evangelio, ¿no? Expone el pecado con el fin de que la persona se arrepienta y ponga su esperanza solamente en Cristo, su confianza solo en Él, para el perdón de pecados y para vida eterna. Y no puede haber convicción sin antes no hay exposición del pecado. Nadie puede creer en Cristo si primero no está destruido por la gravedad de su pecado. No es algo que agrego a mi vida tan espectacular, ahora este concepto cristiano. No, no, no. Vos estás en bancarrota espiritual y la palabra de Dios expone eso, ¿no? Esta palabra se usa también en Efesios capítulo 5, versículo 11, cuando dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos, que las expongamos, que no estemos pecando, sino que expongamos nuestro pecado, ¿no? Y el versículo 13 de Efesios dice, mas todas las cosas cuando son expuestas puestas en evidencia, eso es reprendidas. Eso saca a la luz el pecado, ¿no? De ahí la importancia también de la rendición de cuentas, de compartir nuestras luchas, de exponer el pecado, porque lo queremos reprender, no lo queremos ocultar, amándolo y cuidándolo ahí en el anonimato. ¿Y por qué lo reprendía? Bueno, principalmente dice, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Uno de estos pecados era evidente y Juan expuso esto, ¿no? Él había tomado para sí la esposa de su hermano, que además si vos rastreás en la información, va a dar que también era la sobrina. Así que Herodes vivía en una relación adúltera e incestuosa también, y Juan lo expuso en su pecado. Pero fíjate, y dice, y de todas las maldades que Herodes había hecho, o sea, estas maldades denota un mal que causa mucho dolor, causa mucha tristeza. Literalmente es un mal maligno. No es solamente algo malo, sino algo que perjudica, algo totalmente perjudicial. Así que Juan no solo reprendió un pecado puntual, sino todas las maldades que Herodes había cometido. Fue una confrontación completa, continua, con el objetivo de que Herodes reconozca su pecado, se arrepienta y pueda ser salvo. Si Herodes se arrepentía, iba a ser salvo de sus pecados. Sin embargo, en vez de arrepentirse, y acá vemos el punto, lo que hizo fue intentar silenciar a Juan. Si silenciamos a Juan, ya está. No hay ningún problema más. Dice el versículo 20, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Acá es que lo llevó a un confinamiento. Él lo dejó solo ahí, sin la compañía de nadie. O sea, había que silenciar a Juan. Si lo ponía con otros presos, Juan le iba a compartir el evangelio a esos presos. Entonces él estaba solo en la cárcel. Esto implica que no era un preso domiciliario con privilegios, sino que estaba en lo peor de las cárceles, ¿no? Herodes no quería escuchar más acerca de Juan, así que lo que hizo fue intentar silenciarlo, dejarlo solo, sin que tenga ninguna oportunidad de exponer su mensaje. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de Herodes? Herodes se había quedado pegado con la persona, se había quedado atrapado con el mensajero. Para Herodes su pecado no era el problema era Juan. El problema era lo que pensaba Juan, lo que decía Juan. Pero si quitamos a Juan del medio, se soluciona el problema, ¿no? Quizá a veces puede que no estés escuchando a Dios porque te quedaste atrapado en la persona. Pensás que esa persona está en tu contra, que no te aman, que esa persona que te reprende no te entiende, bueno, es porque no se pone en tu lugar, porque él no vivió esta situación así. Seguramente que no. No sabe suficientemente bien tu situación. Y lo que haces es rebelarte, es exponer esa rebeldía del corazón y caer en ese estado de victimización. Mi problema es la persona, ¿no? Pero fíjate el terror que Herodes tenía en cuanto a la persona, porque ahí en Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12, te quiero leer la narrativa. Mateo 14, versículo 1 al 12. Dice,
En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados, fíjense, este Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. O sea, Juan ya estaba muerto para este momento. Ahora la narrativa nos va a decir cómo murió. Pero escucha a Jesús y Jesús sana enfermos, resucita muertos, hace muchas cosas Jesús. Y Herodes escucha la fama de Jesús. Y no dice Jesús. ¿Quién dice? Este es Juan el Bautista. Me vino de la muerte a atormentarme. O sea, estaba todavía enredado con la persona, ¿no? Y acá nos va a dar la razón por qué pensó esto. Porque Herodes había reprendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció a causa del juramento, no porque iba a matar a Juan, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella se le presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y dieron las nuevas a Jesús, las noticias. Así que este hombre estaba encarnizado con la persona, a tal punto de que lo termina matando, ¿no? Y fíjate la mujer con la que estaba él. No es suficiente que Juan esté silenciado ahí en la cárcel, él tiene que ser eliminado, él tiene que ser asesinado. ¿Por qué? Porque Juan era incómodo y mientras viva Juan, yo voy a estar incómodo. Así que hay que matar a Juan. Como habían sido perseguidos los profetas del Antiguo Testamento por llamar al pueblo al arrepentimiento, Juan va a marcar un patrón que después lo vas a ver en todo el Nuevo Testamento. Todos los discípulos de Cristo fueron martirizados. Y podríamos decir que Juan es el primer evangelista en ser perseguido y muerto por predicar las buenas nuevas de salvación, ¿no? Con Cristo van a hacer lo mismo, finalmente lo van a crucificar. Y esta persecución se va a extender a los apóstoles y a lo largo de toda la historia de la iglesia. Miren, hermanos, nosotros a veces pensamos que todo esto es normal. Vamos a cualquier lado y tenemos nuestra reunión, hablamos de la palabra de Dios. Pero quiero decirte que hubo muy pocos periodos de lapso de tiempo en estos 2000 años donde la iglesia no fue perseguida y muerta por causa de su fe. Estamos en un tiempo de quietud y tenemos que alabar al Señor por eso y aprovechar a extender la palabra de Dios. No hay ningún impedimento. Y no es solo el tiempo, es este lugar en el mundo, porque hay otras partes en el mundo donde esto no se puede hacer. No se puede hacer. Así que siempre que hubo predicación fiel y un llamado a las personas que se arrepientan y que abandonen sus pecados, que se vuelvan a Dios, siempre hubo oposición, siempre hubo persecución. Y esto es lo mismo que debemos esperar si es que estamos predicando fielmente el Evangelio. Si es que estamos exponiendo el pecado, tenemos que esperar rechazo. No tenemos que esperar tener más amigos. Tenemos que esperar el rechazo. Esto es lo que va a pasar. Pasa en el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia. Pero el problema no es el mensajero. El problema es el mensaje que se comunica, ¿no? Y Herodes se perdió completamente. Y se presentó el juicio para Herodes. ¿Te acordás cuando Jesucristo estaba siendo interrogado? Que había un personaje, Herodes. Dice que ansiaba ver a Jesús. Él le quería ver. Y fue y Jesús se presentó delante de Herodes. ¿Y te acordás el diálogo ese? Lo que se dijeron. ¿Te acordás lo que Jesús le dijo en ese momento a Herodes? ¿Qué le dijo? Absolutamente nada. Y Herodes se sorprendía. A mí no me respondés palabra. No me decís nada. O sea, yo puedo, o sea, y lo manda a azotar. Y sí,
En la narrativa dice que Herodes ansiaba ver a Jesús. Y se presenta a Jesús y no le dice nada. Con el que habló fue con Pilato. ¿Por qué no le dice nada? Bueno, Juan ya le había hecho suficiente. Y toda la confrontación que hizo Juan a Herodes era la gracia y la misericordia de Dios. Pero Herodes la rechazó. Mató a Juan. Se obstinó en pecar. Y ahora está Cristo ahí. Y el silencio de Cristo, hermanos, es el juicio de Dios en la vida de Herodes. Ya no hay palabra de Dios para Herodes. Hay juicio de Dios. Porque ahora, en realidad, el que está siendo juzgado es Herodes, no es Jesús. Herodes no entiende nada de lo que está pasando. Herodes no puede percibir esta realidad espiritual. Él está siendo condenado porque ahora, después de tanta exposición, ya no se le va a hablar más y va a haber un juicio. Muchas veces abusamos de la exhortación, de la amonestación de hermanos que nos quieren ayudar. Muchas veces no escuchamos esa voz y no pensamos que en un momento eso se puede terminar. Pensamos que siempre van a estar esas personas que nos aconsejan. Quiero decirte que Dios puede obrar para que nunca más escuches nada en cuanto a Él. Y ese va a ser tu juicio, tu perdición. Eso es tremendo. Así que actitudes incorrectas de rebeldía a la palabra. En primer lugar, el rechazo al mensajero. Pero en segundo lugar, tiene que ver con repetir siempre los mismos pecados. Siempre los mismos pecados. Y ahí vamos a ver unos pasajes en Jeremías. El profeta Jeremías es uno de los personajes más peculiares del Antiguo Testamento. Alguien que predicó con fidelidad también. Sabemos más de la personalidad de Jeremías que la de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Se lo conoce como el profeta llorón, ¿no? Qué feo que le digan eso, pero es así, se lo conoce así, ¿no? Quizá también el libro de Lamentaciones hace justicia con ese título, ¿no? Él dijo en Jeremías 9:1, oh, si mi cabeza se hiciese como aguas, o sea, como una fuente de agua, un balde de agua, su cabeza, ¿no? Y sus ojos como fuentes de agua, como una cascadita, dos cascaditas que iban a salir agua. Así se imaginaba. Y dice, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Claro, Jeremías sabía lo que le iba a pasar al pueblo de Israel y esto conmovía su corazón, ¿no? Quizá si nosotros hubiésemos visto todo lo que Jeremías vio, seríamos la IBM llorona, porque también estaríamos en esa categoría, ¿no? Fue muy grave lo que pasó. El triste destino que tuvo este profeta fue contemplar la caída de su pueblo, cómo su pueblo se destruía, ¿no? Y no podía hacer nada para evitarlo. Él les predicaba, pero tuvo esa triste e indeseable experiencia de anunciar la caída y la destrucción de su capital, ¿no? En 3 oportunidades, incluso Dios le dice, no ores más por este pueblo, ya no clames más. Qué tremendo eso también, ¿no? Dios dice, ya está, no ores más por este pueblo. Yo lo voy a juzgar, lo voy a destruir. Ellos no quieren escuchar. Su ministerio fue en los días postreros del reino de Judá. O sea, tenemos que ver a Israel en dos acá. El reino del norte, que es conocido comúnmente como Israel, y tuvo su capital en varios lugares que fueron cambiando. Y el reino del sur era conocido más bien como Judá. El reino del norte cayó primero, porque ellos se pervirtieron más rápido, así que el juicio de Dios llegó antes. Y todo esto lo vio el reino del sur. Y tomaron nota de cómo ellos habían caído en la idolatría y Dios los había castigado hasta que terminaron desapareciendo, ¿no? Así que el reino del sur tenía que prestar atención a lo que había pasado. Y Jeremías estaba puesto para eso. Jeremías le decía, Jerusalén va a caer. Jerusalén era la capital de Judá, antes que el reino se divida, ¿no? Bueno, sí, antes y después también. Entonces, él todo el tiempo les decía esto, que se tenían que arrepentir, porque iban a venir los caldeos y los iban a conquistar. Y ellos decían, ¿qué iba a pasar con los caldeos? Si con los caldeos ya arreglamos un montón de cosas. O sea, ya hicimos un trato, pagamos impuestos, hay relaciones con los caldeos. Y estaban en un momento en el cual parecería que no había nada que temer, ¿no? Así que, por un lado, Jeremías decía que estaban mal,
porque hicieron de la vida espiritual algo religioso, mecánico, frío, y con eso se ganó enemigos dentro del templo. O sea, los profetas, los sacerdotes de ese tiempo se oponían a las palabras de Jeremías. Pero aún sus familiares se oponían, porque Jeremías, vos estás loco, porque él también tenía que ver con un linaje de sacerdotes. Entonces, para sus familiares, Jeremías también estaba equivocado. Pero aún el pueblo, todos se volvieron en su contra. Todo el pueblo, no había nadie, él no se convirtió nadie en su predicación, ni una persona salva. Él fue el único en su nación que entendió lo que Dios decía y obedeció. Así que podríamos decir que para este momento estaba él solo contra el mundo, ¿no? Vemos un círculo vicioso de pecado y de rebelión, ¿no? Así que Jeremías va a dar este mensaje. Y fíjate en el capítulo 3, veamos un poquito también el contexto y algunas implicaciones de por qué se repiten los mismos pecados siempre. Jeremías 3, versículos 6 al 10. Dice, me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Fíjate, rebeldía, estamos hablando de ese tema. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. O sea, esto tenía que ver con la idolatría. Israel se va a un lugar donde se siente el mayor placer a idolatrar. Ella se va en pos de dioses ajenos y con eso imagínate toda la degradación moral, ¿no? Y el versículo 7, y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. O sea, después de haber probado con el pecado y haber hecho todo lo que hizo, se va a arrepentir, se va a dar cuenta que está mal, se volverá a mí. Pero no se volvió, dice. No se quiso arrepentir. Y dice, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Te acordás que el reino estaba dividido? Israel pecó y lo vio su hermana, la rebelde Judá, ¿no? También era rebelde. Y dice el versículo 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Eso cortó toda relación, ¿no? Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Versículo 9, y después que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Repitió los mismos pecados. No tomó el ejemplo de alguien que había fracasado en su vida para hacer lo contrario, sino que fue y hizo lo mismo. ¿Cuál iba a ser el resultado? Lo mismo, ¿no? Las mismas consecuencias. ¿Y por qué repite el mismo pecado? Bueno, primero porque dice, no tuvo temor. Es la falta de temor a Dios. Eso es lo que hace que repitamos los mismos pecados. Cuando caemos en los mismos patrones, no estamos temiendo a Dios. Es más fuerte nuestro deseo por pecar que la conciencia de la presencia del Dios Santo en ese momento. Él está ahí, en ese mismo acto de pecado. Él está viendo todo, Él está contemplando. Pero es más fuerte nuestro impulso a pecar que la conciencia del Dios Santo, de su presencia, ¿no? Así que hay falta de temor a Dios. En segundo lugar, se reincide en el pecado una y otra vez porque no lo juzgo como algo grave. Dice que le pareció poco, ¿no? Juzgó como cosa liviana la fornicación. Acá se cae en el mismo pecado porque ante lo que dice la palabra no veo la gravedad de mi pecado. Lo justifico, lo minimizo de mil maneras y vuelvo a caer en lo mismo. Me acostumbro a ir con el mismo pecado. Y digo, bueno, fiel es Dios, ¿no? Fiel es Dios que perdona el pecado cuando se lo confieso. Y eso lo puedo afirmar en 1 Juan 1:9. Pero me he olvidado de que ese Dios fiel es un Dios justo también. Y que Él va a juzgar mi pecado.
Y yo lo que no estoy valorando es la justicia de Dios. Estoy amparándome en el Dios fiel que me puede perdonar, pero me olvido que ese Dios fiel me está exigiendo justicia y estoy abusando de su gracia en ese círculo vicioso, ¿no? Y en tercer lugar, el texto nos dice que no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, fingidamente. O sea, podríamos pensar que Judá exteriormente hizo todo lo que se ve en una persona arrepentida. Por fuera se veía a alguien arrepentido, pero su motivación era el problema, no era la correcta. Quizá esas lágrimas no estaban centradas en la gloria de Dios y cómo mi pecado ofende su santidad, sino en las consecuencias, en el dolor que producen las cosas que voy a perder si sigo con este pecado nada más, o en lo que estoy perdiendo. Pero no es la expresión de un corazón quebrantado por haber traicionado a Cristo. Entonces, es un arrepentimiento fingido. Siempre se va a caer en el mismo pecado cuando no temo a Dios, cuando no veo como algo grave mi pecado y cuando mi arrepentimiento es solamente cuidar una imagen, es fingir, es fingir. Pero acompáñame al versículo 8, después de ver todos estos patrones una y otra vez, fíjate la perplejidad de Dios frente a este pueblo, ¿no? Jeremías 8, 4. Jeremías capítulo 8, versículo 4. Dice así: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta y el que se desvía no vuelve al camino. O sea, lo que está diciendo acá la palabra es, si alguien se cayó, ¿acaso va a quedar ahí tirado? ¿No se va a levantar? ¿Va a seguir ahí revolcado en la caída? O el que se desvió del camino, Pablito me dijo, en la rotonda dobla a la derecha, listo, doblé a la derecha, me pasé. Y no, sigo hasta, no sé, San Luis. Nada que ver, o sea, no me voy a volver al camino. Ya me doy cuenta que estoy perdido. Voy a seguir con ese mismo patrón, entendiendo que estoy perdido. Sí, es natural. Obviamente que voy a volver. Vamos a volver, no nos vamos a quedar tirados ahí. Nos vamos a levantar, vamos a retomar el camino, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y la pregunta es, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Por qué esto es así entonces? ¿Por qué seguir en el mismo pecado? ¿Por qué seguir en la misma derrota, en el mismo desvío? Si uno se desvía y vuelve al camino, ¿por qué abrazar el mismo patrón pecaminoso? Dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Versículo 6, escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal camino, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Te acordás lo que Johnny nos enseñaba? Esa expresión de arrepentimiento. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No se escucha eso. No hay nadie que diga, ¿qué he hecho? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué estoy haciendo hoy con mi vida? ¿Qué he hecho? Dice, cada cual se volvió a su carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Siguieron lo que tenían que seguir. Y va a haber una ilustración. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios, de Jehová. El juicio tiene que ver con la palabra de Dios, que da ese juicio, ¿no? ¿Sabes por qué siempre estás enredado con lo mismo? Porque nunca te paraste a preguntar, ¿qué estoy haciendo? Para un poco, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo así? ¿Qué es lo que me está pasando? O si lo haces, capaz decís, bueno, el problema lo tiene otro. A mí me pasa esto porque a mí me hicieron o me dijeron o me tratan o lo que sea, pero nunca hacia adentro. ¿Sabes cómo se evaluaban las personas a las cuales le predicaba Jeremías? Se evaluaban y ellos decían, estamos bien, porque todo el liderazgo de la nación nos avala, porque está todo bien con los caldeos.
porque los gobernantes nos dicen que está todo bien. Así que está todo bien. ¿Por qué vamos a temer a lo que dice Jeremías? Está loco. Nosotros estamos bien. Habían abrazado el autoengaño. Se habían engañado a sí mismos. Así que ellos tampoco temían a Dios, no veían la gravedad del pecado y actuaban de manera fingida. Pero todo esto es caer en el autoengaño. Quizá la palabra de Dios no nos lleva a preguntarnos, ¿qué haremos? Porque ya entramos en un camino de autoengaño. Ahí en Juan capítulo 1 vas a ver un proceso, ¿no? En donde el hombre primero miente a otros. Dice que anda en luz, pero en realidad anda en tinieblas y miente a otro. Mentimos, dice. Le mentimos a otro. Pero después tiene que ver esa mentira hacia uno mismo. El proceso es que te vas empezando a mentir a vos mismo. No solamente fingís delante de otro, sino que te empezás a creer esas mentiras. Hasta que en un momento le decís a Dios, Dios, yo no tengo pecado. Y decís que Dios es un mentiroso y no vos. Porque esa es la degradación del pecado. Empieza con mentir a otro, con mentirte a vos mismo, pero terminás pensando que acá el único que miente es Dios. Y eso es tremendo, hermanos. Después léelo, son 10 versículos y vas a ver ese patrón. Pero dejamos avanzar un poquito más. Entonces, actitudes incorrectas de rebeldía a la palabra. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón cuando la palabra de Dios no está llevándonos al arrepentimiento? Bueno, estamos rechazando probablemente al mensajero, nos quedamos pegados ahí, ¿no? O repetimos los mismos patrones de pecado. No queremos abandonar el pecado y la palabra no hace ese efecto en nosotros. Pero en tercer lugar, esta actitud incorrecta se ve en cómo respondemos de manera ingenua ante la palabra. Es responder de manera ingenua ante la palabra. Acompáñame a Mateo, capítulo 7. Y ¿te acordás? Jesús había comenzado el sermón del monte. Probablemente este sermón se haya predicado varias veces a lo largo del ministerio de Jesús. Es probable eso, por la claridad en cómo después los autores del Nuevo Testamento lo toman. Seguramente que fue algo que se expandió a lo largo del tiempo. Pero ¿te acordás? Ahí comienza el capítulo 5 mostrando la condición para la verdadera vida espiritual. La realidad es primero reconocer esa pobreza espiritual y empiezan las bienaventuranzas ahí. Y después se va a ver que el sermón del monte no tiene que ver tanto con cómo yo soy parte del reino, cómo puedo entrar al reino de Dios. No tiene tanto que ver con eso, aunque se relaciona, más bien tiene que ver con cómo se ve un ciudadano del reino. ¿Cuáles son las características, los valores y principios que va a abrazar alguien que ya es parte del reino? Así que esto se tiene que ver en nuestra vida, sí o sí. Todo lo que Jesús va a decir se tiene que ver en nuestra vida si es que somos parte del reino de Dios. Pero bueno, al final del sermón, lo que hace Jesús es dar una aplicación. Él va a tomar todos los principios que enseñó y va a decir, así se tiene que ver nuestra vida, ¿no? Y va a poner un ejemplo muy, muy claro. Versículo 24 al versículo 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que acabo de enseñar antes, y dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estoy leyendo el capítulo 7, versículo 26 de Mateo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fíjate, esta es la aplicación final del sermón, ¿no?
Y hay algunas cosas que este pasaje nos enseña. Fíjate, hay una parte que se dice, cualquiera que me oye estas palabras, ¿no? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero es cualquiera que oye. Después el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, nuevamente, se repite la misma idea. Hermanos, muchas veces pensamos que porque acumulamos cierta información, hay una realidad espiritual en nuestra vida. Pero quiero decirte que ese no es un parámetro. La información, la doctrina que manejes, no nos dice nada acerca de nuestra realidad espiritual. Porque vos puedes oír las palabras de Cristo predicadas, el mejor sermón de la historia, ¿no? Por el mejor predicador de toda la historia. Y estar expuesto ahí y pensar, bueno, estoy aprendiendo mucho en la iglesia, así que debo estar bien, ¿no? Porque antes no sabía esto y mira, ahora ya aprendí esto. Así que pensar que el entendimiento o la acumulación de conceptos o instrucción, eso determina mi verdadera vida espiritual, eso es falso. El verdadero parámetro para determinar nuestra vida espiritual no es lo que está solamente en nuestra mente, sino lo que estamos haciendo como fruto de lo que aprendimos. Lo que determina el verdadero parámetro de nuestra vida espiritual no es lo que está en nuestra mente, sino lo que hacemos con aquellas cosas que hemos aprendido. Así que las obras van a evidenciar quiénes somos en realidad. Y acá Jesús expone el peligro que corren, ¿no? Las personas que son expuestas a la enseñanza, pero no a la enseñanza falsa. Hay un peligro por ser expuesto a la enseñanza falsa, ¿no? Sí, hay un peligro tremendo. ¿Alguna vez pensaste que hay un peligro por exponerte a la sana doctrina? Bueno, Jesús está hablando de esto. Hay un peligro que vos y yo corremos cuando estamos siendo expuestos a la sana doctrina, a la enseñanza verdadera, a la verdad. Hay un peligro muy grave y ahora lo vamos a ver. Y ese peligro tiene que ver con que escucho esa verdad y después, ¿qué pasa? No hago nada con esa verdad. Termino siendo un insensato. Esa respuesta a la verdad es lo que va a terminar en mi condenación eterna. Pues sí, pero yo ya sé que soy pecador, Cristo murió por mí, yo hice una oración, pero después pasaste años en la iglesia escuchando la palabra de Dios y toda tu vida siendo derrotado por los mismos pecados, toda tu vida no haciendo nada con lo que escuchas. ¿Qué pensás que va a ser el destino final de tu alma? Vos te vas a poder parar delante de Dios y le vas a decir, no, yo el 23 de agosto de 1991 hice una oración, recibí a Cristo y dejé esto. Eso no es nada, eso no es nada. Lo que Jesús está haciendo con este pasaje, con el final de su predicación, es todo lo que yo les acabo de decir. Si ustedes no hacen nada con esto, van a ser como ese hombre imprudente, donde va a haber una ruina grande. Mira, hay una perdición eterna para aquellos que abrazan la falsa enseñanza, pero hay una perdición eterna y una gran ruina para aquellos que son expuestos a la verdadera enseñanza y no la aplican a su vida. ¿Te acordás la conversión de Pablo que nos mencionaba Johnny? Dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Fíjate lo que dijo Pablo, Señor, ¿no? ¿Qué reconoció Pablo? Reconoció el señorío. Dios es el dueño, es el amo de todo el universo. O sea, yo vivía una vida independiente, reclamando mi propia autonomía, bajo mis propios parámetros, pero ahora yo soy un siervo del Señor. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo que estaba en la mente de Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Si Él es el Señor, entonces, ¿qué es lo que demanda el Señor? Esa es la actitud correcta frente a la palabra de Dios.
si reconocemos que Él es el Señor y que su palabra tiene la autoridad suprema en nuestra vida, entonces nuestra pregunta a la hora de sentarnos ahí a escuchar es, ¿qué es lo que Dios quiere de mí hoy? Señor, ¿en qué querés hablarme? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Eso es lo que tiene que pasar. Y el primer ejemplo va a caracterizar a esas personas que van a responder bien a la palabra del Señor y van a obedecer. Porque el creyente es obediente. Es como regla general, es obediente. Vos decís, pero un creyente no desobedece nunca. Sí, desobedece, pero es contra su naturaleza. Porque no es desobediente. Los desobedientes van a ir al infierno. Su patrón de vida no es la desobediencia, es la obediencia. De 10 cosas que le decís, 8 o 7 te va a obedecer el creyente. Porque su patrón de vida no es la desobediencia, te lo vuelvo a repetir, es la obediencia. Él va a obedecer. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, ¿no? O sea, todas las personas que pongan su vida sobre Cristo van a ser esos hombres prudentes y no esos hombres insensatos. Quiero decirte que eso no es verdad. Vos decís, ¿cómo que no es verdad? La roca no es Cristo. En ese pasaje la roca no es Cristo. Mira, presta atención a las palabras. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gramaticalmente, tenés que asociar la palabra roca ahí, no con Cristo, sino con las palabras obedecidas, con obedecer la palabra de Dios. Esa es la roca. Lo que va a traer firmeza a tu vida espiritual como esa roca sólida es la obediencia a las palabras de Cristo. Porque cualquiera puede decir, no, mi vida y mi familia está basada sobre Cristo. Pero después capaz no obedecen lo que Cristo dice. No hacen caso a Cristo. Así que Cristo en este pasaje no está representado como la roca. Lo que está representado como la roca acá es la firmeza que trae a la vida de una persona obedecer las palabras de Cristo. Eso es la roca. Mira, lo más seguro para nuestra vida espiritual es obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que trae mayor estabilidad a nuestra vida. Así que ahora sí nos tendríamos que preguntar, ¿sobre qué está fundada nuestra vida? Uno dice sobre Cristo, sí, pero eso es en otros pasajes. Pero en este pasaje te hago una pregunta, ¿sobre qué está fundada tu vida espiritual? ¿Sobre qué está fundamentada tu vida, las decisiones de tu familia, tus propias decisiones? ¿Sobre la obediencia a la palabra de Cristo? Si es así, cuando vengan pruebas a la vida, tu vida no se va a destruir. Las pruebas van a exponer cuán firme es tu vida a Cristo, a Él, a su palabra, ¿no? Acá algunos piensan, y está bueno pensarlo de esa manera, la tormenta no tiene que ver tanto con las pruebas, aunque muchas veces se pueden expresar en pruebas, pero muchas veces una persona puede estar fingiendo que obedece a Cristo, ¿no? Y pasarse toda la vida ahí escuchando sana doctrina, viniendo a la iglesia y disimulando en su obediencia, haciendo cosas para aparentar, para mostrar una imagen de que está obedeciendo a la persona. Pero en realidad basta que salga de ese contexto para demostrar lo que es esa persona, en su mente y en lo que hace. No obedece a Cristo, no obedece a Cristo. Y quizás esa persona pase toda su vida así. Se muera y ahí en su lecho de muerte, esa persona diga, bueno, gracias Dios porque siempre confié en Cristo, mi vida estuvo fundamentada en Cristo y me voy a ir al cielo. Y cuando muere esa persona, se encuentra con esa pregunta. Nunca te conocí, apartado de mí. Sos un hacedor de maldad, ¿ves? La palabra hacedor tiene que ver con lo que hacemos. O sea, yo no te conozco a vos. Vos podés decir que toda tu vida y las personas podían ver a alguien obediente,
pero tu arrepentimiento siempre fue fingido. Y saben, hermanos, nosotros no podemos saber si alguien está disimulando. Nosotros no podemos saber si la mayoría de los que estamos acá hay alguien que está aparentando obediencia, pero no hay eficacia en su vida a través de esa obediencia. Pero un día nos vamos a enfrentar frente al juicio de Dios. Y en ese día va a ser muy triste. Por eso el pasaje dice, fue grande su ruina. Fue muy grande su ruina. Y nota algo, ¿qué diferencia había entre las dos casas? Desde el piso para arriba, ¿qué diferencia había? Pero desde el piso para arriba. Ninguna, ¿no? O sea, la casa se veía igual. Pero desde el piso para abajo, el cimiento. Ese cimiento, acordate de esto, siempre acordate de esto. El cimiento no es necesariamente Cristo. El cimiento es la obediencia a las palabras de Cristo. ¿Qué es el cimiento? La obediencia a las palabras de Cristo. O sea, nuestra vida, hermanos, se puede ver igual que la de un creyente. Pero Johnny decía, este hombre con su aventador va a separar el trigo de la cizaña. O sea, el rey lo va a hacer. Lo que nosotros no podemos ver. Vos decís, pero no puede ser esto. Evalúa tu vida de obediencia a Cristo, a las palabras de Cristo. Y ahí vas a encontrar la realidad de tu vida espiritual. No importa cuántos años hayas estado en la iglesia, sentado y escuchando la sana doctrina. Entendé que hay un peligro en eso. Entendé el peligro de escuchar la sana doctrina cuando no obedecemos. Y necesitamos ir al último punto. Hay bastante acá para ver otros pasajes paralelos, pero vamos a avanzar más. Y entonces rechaza al mensajero, repite los mismos patrones, responde de manera ingenua, pero resiste de manera indolente. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 5, bueno, hasta el capítulo 15. Son 10 capítulos, pero no lo vamos a leer todo, no se asusten. Vamos a ir leyendo salteado y vamos a tratar de solamente centrarnos en cómo Faraón respondía a la palabra de Dios. Y después lo puedes anotar ahí más tranquilo, en algún momento que tengas libre, contar las veces que se endureció. Pero, ¿te acordás ahí? Dios quería sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y va a levantar a Moisés y le va a decir que se presente delante del faraón y le diga, deja ir a mi pueblo porque me tiene que ir a adorar. Capítulo 5, versículo 1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ya está, ese era el mensaje. ¿Qué tenía que hacer Faraón? Dejarlos ir. Pero ¿qué hizo Faraón? Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Te acordás lo que Dios había dicho en el capítulo 3? Yo soy el que soy, el creador, el sustentador del universo, el que existe en sí mismo, el increado, el autoexistente, el inmanente, el que va más allá de todo, el omnipresente, el todopoderoso. No tengo principio, no tengo fin, no dependo de nadie, de nada. Todo a su vez depende de mí. Y Faraón dice, ¿quién es Jehová? Para que oiga su voz y deje ir a Israel. Y todavía va a decir, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así que acá lo que hay es resistencia a la palabra de Dios. Viene por esta ignorancia. ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco, ¿no? Pero esta ignorancia no es falta de información, sino que responde a la dureza de un corazón. Porque vos no ves, yo no sabía nada de Jehová. A ver, contame quién es. Quiero saber quién es y si es quién es, o sea, lo voy a obedecer. No es esa clase de ignorancia. Es la ignorancia que habla Efesios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es un corazón duro que resiste a la palabra, que termina siendo ignorante a la palabra. Claro, Faraón no tiene idea de quién le está mandando, ¿no? En un sentido. Y él va a endurecer su corazón. Capítulo 7, versículo 10 dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos,
y esa vara se hizo culebra, ¿no? Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Un corazón que se endurece más y más. Claro, versículo 3 y 4 dice que Dios había endurecido el corazón de Faraón. Este es un principio terrible, porque la primera vez que se presenta la palabra de Dios, lo que hace Faraón es decir, yo no conozco a Dios y no le voy a hacer caso. Así que no me vengan con esto. Hay un principio terrible ahí, que cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, después todo lo que Dios dice nos va a endurecer más. Así que es totalmente falso el hecho de decir, no, deja que pase más tiempo, escuche más predicaciones, y ahí capaz voy a decidir. Estás corriendo un peligro grave si no obedeces con prontitud la palabra de Dios, porque puede que ya sea demasiado tarde y tu corazón sea endurecido cada vez más y más. Pero el versículo 22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió, se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Es tremenda esa palabra. Fíjate lo que hace Faraón. Dice, se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. ¿Alguna vez te pasó esto? Llegaste, terminó la predicación, terminó la reunión, te fuiste, volviste a tu casa y tampoco a eso prestaste atención. Se diluyó el mensaje, ¿no? La dureza del corazón también explica por qué no podemos prestar atención. No dio atención tampoco a esto. Y nuevamente, no es sueño. Me dio sueño, que es una enfermedad el sueño. No, o sea, no, me dio pereza, tampoco es una enfermedad, es un pecado, ya lo vimos, ¿no? No atender a la palabra de Dios, no prestar atención, divagar con mi mente en este momento, tiene que ver con la dureza del corazón. Pero bueno, pide a Dios que oren por él, por el tema de las ranas. En el capítulo 8, versículo 15 dice, después le fueron quitadas esas cosas, pero dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Claro, no escuchar a Dios traía toda esta clase de inquietud a su vida, ¿no? Pero él va a endurecer su corazón y solamente va a buscar prestar atención o buscar que oren por él para recibir alguna clase de alivio de las consecuencias del pecado. O sea, Faraón lo que no quiere es sufrir. A mí, yo no quiero que esto me pase. Y yo te digo, o sea, nadie planifica eso. Nadie planifica como el hombre insensato, bueno, que se destruya toda mi vida, que me pierda eternamente. Nadie quiere eso. Pero eso no está determinado por un deseo. Eso está determinado por lo que hago con la palabra de Dios. Versículo 16, el capítulo 8 también. Entonces Jehová dijo a Faraón, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. O sea, eran todos piojosos. No. Una expresión, ¿no? Y dice, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aún estos inconversos hechiceros, que eran, o sea, tremendamente paganos, se habían dado cuenta de que algo estaba pasando. Nosotros no pudimos hacer esto. Esto tiene que ver con el dedo de Dios, con el obrar de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no podía escuchar a esas personas en las cuales él también confiaba, ¿no? Y después llegaron las moscas, versículo 31. Y Jehová dijo, hizo conforme a las palabras de Moisés y quitó las moscas
de Faraón y sus siervos, de su pueblo, sin que quedara una. O sea, cada vez que le pasaba algo a Faraón, decía, sáquenme esto, por favor, y los voy a dejar ir. Y bueno, y no se arrepentía, ¿no? Porque después se lo sacaban al problema. Y el versículo 32, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Después la plaga del ganado, en el capítulo 9, versículo 7, vas a ver que el corazón de Faraón se endurece. Versículo, bueno, el capítulo 9 también está la plaga esta sobre el ganado. Y muchos guardan su ganado, ¿te acordás? Dice el versículo 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de las palabras de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. O sea, porque iba a venir un granizo, iba a herir todo, ¿no? Y murieron todos. Y versículo 27 es muy interesante. Presten atención a esto. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Fíjense, acá está reconociendo su pecado. He pecado esta vez. Versículo 28. Ahora, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Pero esto es clave, porque nunca había dicho esto Faraón. Pero ahora está reconociendo su pecado. El problema está con esta vez. ¿Esta vez había pecado Faraón? Esta vez había pecado y todas las veces anteriores. No es que esto era un problema de ahora. Y eso es lo que pasa con un corazón duro. No quiere ver su vida, cómo el patrón de pecado fue arruinando su vida en forma paulatina y consecutiva. Dice, bueno, ya que tengo que reconocer algo, porque la verdad es que ya no me queda otra, ¿no? O sea, ya estoy acorralado de todos lados. Ya que tengo que reconocer algo, bueno, a mí me pasa esto hoy. Ayer caí con esto. Pero esto es hoy, esta vez nomás. No es que siempre es así, no van a creer que yo soy un mentiroso, no, no. No, es esto nada más. Así que ellos oraron y el versículo 34 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Se obstinó en pecar. Eso si tenés una lapicera, marcalo, se obstinó en pecar. Así que el corazón de Faraón se endureció, dice el versículo 35, y no dejó ir a Israel, como Jehová lo había dicho. Capítulo 10, fíjate, entonces vinieron Moisés, versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El obedecer a Dios tiene que ver con ¿cuándo me voy a humillar delante de Dios? El capítulo 16 vienen las langostas y hay algo más. Avanza un poquito más Faraón. En el versículo 16 dice, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado, pero no dice ahora esta vez, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Ah, buenísimo, buenísimo. Y mejor lo que viene después, mas os ruego que ahora perdonéis mi pecado. Lo que viene después es triste. Solamente esta vez. O sea, nuevamente lo mismo, destruye todo, ¿no? Y oréis a Jehová para que quite de mí al menos esta plaga mortal. O sea, ¿qué está pidiendo Faraón? Si notás, Faraón está centrado solamente en las consecuencias del pecado y lo que le está causando dolor, nada más. Pero no es la gloria de Dios. Sí, puede ser muy piadoso decir he pecado contra Jehová y contra la iglesia y contra todo. Pero después lo único que me mueve es el dolor del pecado, las consecuencias, pero no la ofensa contra Dios. Así que sacan a las langostas y se vuelve a endurecer el corazón, versículo 20. Esa confesión estaba mal porque no busca perdón, sino, y la motivación no es la gloria de Dios, sino las meras consecuencias, ¿no? Y el versículo 29, 28
ya lo amenaza a Moisés y le dice, no te quiero ver más, o sea, si te veo te voy a matar. Y Moisés le dijo, bueno, no voy a verte más. Pero este es el punto, ¿no? Estos son los patrones. Podríamos ver un poquito más en cuanto a eso, pero creo que ya avanzamos bastante. Pero recordá, el endurecimiento del corazón es algo que se va a dar una y otra vez, no importa lo que yo vea. Porque ponete a pensar, ¿qué más tiene que pasar en nuestra vida? ¿De qué otra forma Dios nos tiene que hablar? Evalúa tu vida, el trato de Dios para vos, para mí. ¿Qué más nos tiene que decir el Señor? Ya está, ya es suficiente. Pero hay un corazón duro ahí, que no quiere humillarse delante de Dios. Muchas veces no me doy cuenta de dónde está el problema, ¿no? Y busco mil excusas, me engaño a mí mismo pensando que el problema tiene que ver con, bueno, los que me enseñan. Y no quiero escucharlo, quiero apagarlo de mi mente. Y caigo ese autoengaño, es decir, no quiero oír aquello que me hace sentir mal. O creo que acumulando enseñanza tras enseñanza, va a llegar un momento en que voy a vencer el pecado, porque estoy escuchando mucho, ¿no? Pienso que capaz este pecado tiene que ver con una etapa en mi vida, pero no es así. Pienso que soy una persona prudente, pero en realidad estoy actuando de manera ingenua porque no estoy obedeciendo las palabras de Cristo de forma inmediata. Y mi vida de obediencia, ¿sabes qué? Se ven en cosas menores. Te dicen, hay que hacer esto. No, no lo voy a hacer, lo voy a hacer a mi manera. Y esa a mi manera busca los propios intereses egoístas. Y eso es en cada cosa. No necesariamente te abren la Biblia, en un detalle. O sea, apagar la luz hasta ahora, ¿no? La voy a apagar cuando yo quiero. Y así podemos ver todo. Y no me doy cuenta que en realidad ese es mi patrón. Yo vivo así. Yo vivo de manera paralela a la realidad de lo que todos tienen que hacer. Es una vida de desobediencia. En conclusión, ¿no? La respuesta incorrecta, quizá esto sea lo último, la conclusión es silencio, ¿no? Ante Dios. Es tibieza. No se escucha nada. Pero ¿qué es lo que no se escucha? No se escucha en mi propio corazón ese llanto por la palabra de Dios, por ese arrepentimiento que tiene que producir la palabra. ¿Te acordás ahí en Nehemías cuando todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley? ¿Te acordás ahí los ninivitas cuando se arrepintieron con un mensaje incompleto, mal encima, mal predicado, de alguien que no los amaba, Jonás? Todos llorando, vestidos de cilicio, clamando a Dios, por si Él quizá tenga misericordia. Pero muchas veces termina la predicación y no se escucha nada de eso. Muchas veces la palabra de Dios no parece traer consuelo a nuestra vida, ¿no? Porque no estamos buscando en realidad genuinamente un consuelo en ella. No estamos diciendo, bueno, ¿cómo la palabra de Dios puede traer dirección a mi vida, a esta situación? No parece haber esperanza entre lo que se dice desde el púlpito y mi realidad, porque no estoy poniendo mi esperanza en la eterna palabra de Dios, la estoy poniendo en cosas pasajeras. Muchas veces no se escucha nada, hermanos, porque no hablamos nada de Dios, de su obra, de su palabra, porque en realidad podemos estar corriendo el peligro de escuchar sana doctrina, pero esa sana doctrina no está haciendo nada en nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta compartir tanto? Yo te voy a decir por qué nos cuesta compartir tanto. Porque no hay nada que compartir. No hay nada. Vos decís, ¿cómo no hay nada? Si se predicó, se enseñó, sí, pero eso se dijo. Alguien dijo eso, pero en mi corazón no hay nada. En mi corazón no hay nada. Eso es lo que me hace que no comparta. No es tanto la vergüenza o la falta de meditación, es porque en mi corazón no hay nada, hermano. Y el irme por las ramas, en contar mil cosas y no lo que se predican, y la palabra no está en mi corazón, no haya cabida en mi corazón. Entonces a mí la verdad no me preocupa tanto que no se hable, que no se comparta después de una predicación, sino más bien lo que me preocupa es ¿por qué eso pasa? Y la respuesta es porque no hay nada.
Y claro, la mayoría no es así, ¿no? Pero muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa eso. Y nos pueden decir, animar, poner una tarjeta de oración, una alarma cada 2 segundos que recordá lo que aprendiste, todo lo que vos quieras. Pero es todo sonido de afuera. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. En esta mañana la palabra de Dios tiene que confrontar nuestras vidas, ¿no? Y responder ante Él en obediencia, tomar en serio la palabra del Señor. Y que se levante en esos hombres que digan, Señor, con todo lo que eso significa, ¿qué quieres que yo haga? Esos padres de hogar, esos líderes, pastores de familia, que digan, Señor, ¿qué quieres que yo haga con respecto a lo que hemos oído? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me voy a ocupar en aplicar la palabra de Dios a mi vida y se la voy a enseñar a mi familia? Eso es lo que tiene que pasar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo deje? ¿Qué quieres que yo emprenda? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué quieres que crezca en mi vida? ¿O en qué áreas necesito crecer? Tomo el desafío. Pero también la palabra tiene que hacer preguntarse a esas madres, ¿no? Y nos preguntamos, ¿será que esas madres que apliquen la verdad de Dios a sus vidas se van a levantar y van a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Donde van a aprender a lidiar con sus pecados y le van a enseñar esos mismos patrones de obediencia a sus hijos, porque eso es lo más importante. Van a reaccionar los jóvenes de la iglesia gastando sus vidas para obedecer a Dios en todo lo que Él les pida, o van a contemplar el costo como algo demasiado alto. Y vos decís, sí, yo quiero servir a Dios, quiero dejar mi vida para el servicio a Dios, pero ¿cuándo va a pasar eso? ¿Vas a seguir postergando las decisiones hasta que tu vida se te termine escapando? Hermanos, debemos revestir cualquier patrón de actitud incorrecta frente a la palabra. Y debemos tomar lo que se nos ha enseñado. Muy práctico el taller, pero puede quedar en la nada si después nos decimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a esforzarlo. No, bueno, pero Johnny nos enseñó su forma. Bueno, a ver, contame, ¿cuáles son tus formas? No, no tengo ninguna. Bueno, entonces toma lo que otro hace. Es muy simple. Si no tenés un plan y hasta ahora no te dio resultado no tener ningún plan, toma el plan de otro. ¿Es mucho mejor o no? Muchas veces decimos, no, bueno, pero esto es una forma nada más. Sí, pero no hacemos nada. No hacemos algo diferente para preparar nuestro corazón. Entonces tomemos lo que se nos enseña, ¿no? Pero necesitamos ante todo, hermanos, no solamente hacer cosas, sino tener una actitud en nuestro corazón, tener arrepentimiento y clamar a Dios por gracia, por misericordia, e ir a Él y que Él nos dé ese arrepentimiento para confesarle nuestra tibieza abominable, ¿no? Y pedirle a Dios que nos tenga misericordia y disponernos a aplicar la verdad. Te voy a decir cuál es el objetivo de toda predicación expositiva y bíblica. ¿Sabes cuál es el objetivo? Vos decís, comunicar la intención original del autor original. No, ese no es el objetivo. Vos decís, predicar 1 hora. No, no, ni ahí, nunca cumplo ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la predicación bíblica? Tampoco es exponer el pecado. Todo eso hace la predicación bíblica. La gloria de Dios, ese es el objetivo de todas las cosas. ¿Sí? Si decís eso, siempre vas a ganar. ¿Viste? Pero ¿cuál es el objetivo inmediato para llegar a esa gloria de Dios? El arrepentimiento es parte, la santificación es el fruto, la obediencia, aplicar la obediencia. El objetivo es que se obedezca. Es obedecer la palabra de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo de alguien que se para adelante y que está representando las palabras de Dios, no es que se hable de lo que Él dijo para que sea más espectacular su imagen. No es que le vengan a decir, ay, qué bueno que estuvo el mensaje. Bueno, sí, capaz sí, no está mal decirlo. Ese no es el objetivo, hermanos. El objetivo es obedecer las palabras de Dios. ¿Te acordás cuando Jesús termina de predicar las palabras? ¿Cuál fue la reacción de la gente?
en el Sermón del Monte, capítulo 7, los últimos versículos. Dice, y todos se admiraban de su doctrina, ¿no? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban algo y no lo vivían. Pero la conclusión, en primera instancia, parece positiva porque se admiraban de su doctrina, se maravillaban. Algunas personas decían, nunca un hombre ha hablado como así. Y claro, es Cristo. Imagínate, tú de mirar cualquier cosa en la creación sacaba una lección espiritual tremenda, ¿no? Las parábolas, tanta sencillez, pero tanta profundidad. Sin embargo, el sermón del monte, la mejor predicación de toda la historia, no cumplió su objetivo. Vos decís, ¿cómo no cumplió su objetivo? La sana doctrina que predicó Cristo no cumplió su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué tendría que haber dicho Mateo? Las personas se arrepintieron, clamaron con gran lloro, con lamento, y dijeron, ¿qué haremos? Y transformaron sus vidas, cambiaron, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Esa era la mejor conclusión. Pero no hicieron eso, ¿no? Esa gente, quiero que sepan algo, hermanos. Esa gente a las cuales estuvo enseñando Jesús, personas a las cuales Él alimentó, ¿sabe lo que estaban gritando en un momento en la historia sobre el final de la vida de Cristo? Que se muera. Crucifícalo. No lo queremos a Él. Queremos a Barrabás. La predicación de la palabra, el objetivo es la obediencia. Así que por eso es que insistimos en esto, ¿no? Por eso es que insisto para mi propia vida. Por eso es que uno dice, ¿dónde está mi arrepentimiento si lo que escuché no me lleva a hacer algo práctico? Queda en una teoría nada más, en un discurso. Y esto no es un monólogo, hermano. Esto no es entretenimiento. Esto es una realidad espiritual que tenemos que vivir. Así que Dios nos dé gracia como iglesia para poder vivir esto, ¿no? Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que la puedas aplicar a nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has mostrado a lo largo de estos días cuál debe ser la actitud correcta frente a tu palabra, Señor. Y hemos visto tantas implicaciones ahí, tanto para aplicar, Señor. Pero no solamente eso, Señor, sino que nos has mostrado tu gran bondad en cómo lo podemos hacer de manera práctica, Señor. Y hemos sido expuestos a cosas que podemos hacer, decisiones prácticas que podemos tomar, Señor. Más bondad no podemos recibir de parte tuya, mayor gracia, Señor, que es. Pero aún en esta mañana, Señor, nos has mostrado la realidad de lo que pasa si es que no hacemos caso de todo lo que escuchamos. No es que no seguimos una forma, una manera. Hay algo mal en nuestro corazón, Señor. Es rebeldía abierta delante de ti. Activa o pasiva, Señor, pero es rebeldía, Señor. Y te pido, Señor, que puedas traer arrepentimiento, puedas traer gracia a nuestra vida para poder aplicar tu verdad, Señor. El salmista decía, ¿quién puede presentarse delante de Dios? Y la respuesta es nadie, solamente aquellos que se han amparado en la obediencia, en la justicia de Cristo, Señor. Y ante tu palabra, Señor, y ver nuestras faltas, lo que queremos, Señor, es hallar la esperanza en Cristo, Señor. Porque realmente hemos fallado muchas veces, Señor. Muchas veces, Padre. Pero queremos ampararnos en los méritos de Jesucristo, Señor. Él es nuestro abogado, Señor. A Él recurrimos, Señor, para poder ser limpios, Señor, y que tú puedas perdonarnos, Señor, por muchas veces esas actitudes irreverentes ante tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, y clamamos por eso. Trae, Señor, ese despertar espiritual hacia tu palabra en medio de nosotros, Señor, y que tú seas glorificado, Padre, como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, amén.